Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Oigan, pues yo estoy muy contento de iniciar este nuevo proyecto llamado Mudanza Mental. Ya algunos de ustedes vieron algunas imágenes, algunos promocionales. Y la verdad es que es un proyecto el cual nació del corazón de Dios. Es un proyecto que he estado orando bastante. Donde estoy seguro de algo es que a través de todo este contenido, Dios va a hablar a tu vida de una manera muy padre. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere cambiar tu forma de pensar para que de esta forma cambie tu manera de vivir. Porque probablemente has estado cometiendo los mismos errores, has estado tropezando con la misma piedra, has estado obteniendo los mismos resultados fallidos y probablemente esto se deba a que tu forma de pensar no va tan de acuerdo con la forma de pensar que Dios quiere que tengas. Entonces, a través de todo este contenido, de todo este proyecto, vamos a estar hablándote a tu vida. Dios va a estar hablando a tu vida y va a querer decirte algo y es: cambia tu manera de pensar, crea una mudanza mental basada en ti, una mudanza mental basada en lo que Dios quiere para tu vida. Y la verdad es que hoy estoy muy contento, estoy de verdad muy contento, estoy emocionado por este nuevo que va a iniciar. Y el día de hoy tenemos un invitado especial. Para mí de verdad es algo muy padre, es muy bonito tener el día de hoy aquí a mi amigo Saúl Valencia. Él es pastor de jóvenes de nuestra iglesia. Y es padre, amigo, porque te conozco ya desde hace 7 años. Yo recuerdo que fuiste una de las primeras personas que conocí en PIB, fuiste una de las primeras personas que me acogió en PIB, que me mostró el amor de Dios. Y pues es especial para mí, es bonito que seas el primer invitado de este proyecto que estoy iniciando. Entonces, pues amigo, pues muchas gracias, de verdad, gracias por venir el día de hoy. Y básicamente lo que hoy queremos hacer, y es algo que me consta, es que, bro, tu vida ha sido de mucha bendición para la mía, y no solamente para la mía, sino para toda la gente que te rodea en la iglesia, tu familia, tu esposa. Y pues como ya lo dije, te conozco ya desde hace 7 años. Y de algo estoy muy seguro, y es que Dios ha transformado tu mente y tu vida de una manera muy padre. Dios realmente ha hecho una mudanza mental en tu vida y ahorita nos vas a contar un poquito acerca de eso. Y puedo decir que eres de mucha bendición, tienes mucho que contarle a la gente, tienes mucho que decir acerca de cómo Dios ha hecho esas mudanzas mentales a lo largo de tu vida. Y pues yo te conozco ya desde hace tiempo, pero sí me gustaría que en este primer episodio, en este primer capítulo de nuestro proyecto, pues tú nos puedas platicar un poco de cómo Dios ha hecho una mudanza mental en Saúl, ¿no? Porque estoy de algo seguro, y es que el Saúl que fue un niño, el Saúl que fue un joven, un adolescente, el Saúl que incluso yo conocí hace 7 años, no es el mismo Saúl que ahora está aquí parado conmigo. Entonces, queremos a través de este primer capítulo pues mostrar un poquito acerca de tu vida, bro, de cómo Dios ha transformado tus pensamientos, tu manera de pensar y sobre todo tu forma de vivir. Entonces, pues gracias, bro, gracias por el día de hoy estar aquí. Y bueno, pues me gustaría iniciar como desde el inicio, bro. Yo me acuerdo de una de las primeras cosas que me contaste cuando nos conocimos, pues fue de tu infancia, porque si de algo soy consciente es que tu infancia no fue nada fácil, fue una infancia muy complicada, pues por la pérdida de tu papá. Y pues me gustaría platicar un poquito acerca de eso, o sea, cómo viviste la pérdida de tu padre, porque no debe ser nada fácil, y menos para un niño de 10 años, tú tenías 10 años en ese entonces. ¿Cómo fue para Saúl esta pérdida? ¿Cómo lo viviste? O sea, ¿dónde estabas tú? ¿Cómo te dieron la noticia? ¿Cómo fue el suceso, bro? O sea, no sé si nos puedas platicar un poquito de eso. Sí, fíjate que creo que cuando somos niños, no quiero decir que seamos, más bien, no, creo que llega una parte de nuestra vida que empezamos a tomar conciencia, Uh-huh, sobre todo hacia la toma de decisiones personales, ¿no? uh-huh, Cuando somos niños, somos guiados por nuestros padres y básicamente vamos hacia donde ellos nos marcan, ¿no? uh-huh, O sea, nosotros no nos fuimos a inscribir a la primaria ni nada, o sea, vas guiado por alguien más. Y no sé, algunas personas empiezan como a cambiar un poco el chip por ahí de los 13, 14 años, uh-huh, algunos ya más grandes, ¿no? uh-huh, sí. Pero en mi caso, yo pierdo a mi padre a los 10 años, ¿no? O sea, no era todavía muy consciente de lo que estaba sucediendo ni ni del impacto que eso iba a tener. Uh-huh, Y entonces mi vida era normal, como dicen por ahí. uh-huh, Me acuerdo que esa mañana, papá siempre su dinámica era, me levanto, me arreglo, y siempre él se iba de la casa
abrazándonos a los tres. Yo tengo 2 hermanas, una más grande 1 año que yo, y una 4 años más chica. Esa mañana, como todas las mañanas, mi mamá le puso su lunch, se despidió de nosotros, y nosotros siempre hacíamos una llamada en su hora de la comida, ¿no? Que nosotros regresábamos de la escuela y él nos llamaba, etcétera. Y ese día recuerdo específicamente que poquito antes de la hora en la que hablábamos con él, nos entra una llamada. Y fíjate, lo que ahí nos dicen es que mi papá había tenido como un accidente. Después nos enteramos que para ese momento él ya había fallecido, pero en su trabajo no nos lo quisieron decir para que no fuera como un impacto, sino que nos dan la noticia y esperan a que lleguemos para darnos ya en persona la noticia, ¿no? Entonces nosotros nos vamos todo el camino. Yo recuerdo que en ese momento mi mente como por primera vez sentó un poco de cabeza, porque yo no quería que mi papá se fuera. O sea, siento que en ese momento dimensioné la muerte por primera vez, o sea, o la pérdida de alguien, y dije, Dios, te pido que lo que mi papá tenga pueda rápido salir, ¿no? Entonces yo recuerdo que los que conocen aquí Ciudad de México, nosotros estábamos ahí por la zona de Tacuba, ¿no? Y mi papá está por Insurgente Sur. Entonces un trayecto aproximadamente como de 45 minutos, y recuerdo unos amigos de ahí de la cuadra, nos subieron a su coche, nos llevan hacia allá, y todo el camino todos orando, ¿no? Señor, por favor, etcétera. No había celulares, todavía no había nada. facilidad de comunicación. Llegamos y los del trabajo le dicen a mi mamá, solo puede entrar usted. Nos quedamos los tres con los vecinos, con los amigos, y mi mamá sale unos 5 minutos después. Se nos queda viendo a los tres. Imagínate la presión para mi madre. Y recuerdo sus palabras tal cual. Nos dijo, chiquito, su padre ha fallecido, ¿no? Usó esas palabras. Siento que en ese momento mi mente se llenó de muchos pensamientos y muy, muy divididos, ¿no? Porque, ¿sabes? Nosotros crecimos en la iglesia, corrimos con la fortuna de nacer en un hogar, como dicen, de padres cristianos. Creces en la iglesia y escuchas de Dios, y escuchas cuán grande es Dios, y escuchas cuán bueno es Dios, y cuán misericordioso. Y de repente, si lo notas, nuestra situación fue atípica, ¿no? Usualmente sueles perder a tus padres ya de grandes, o no tan jóvenes, ¿no? Y menos de una muerte natural. Cuando una persona muere joven, usualmente fue un accidente, un disparo, todo. En el caso de mi padre, él muere de causas naturales, de una situación ya congénita, pero pues que no se sabía, ¿no? Y en ese momento yo dije, pero ¿dónde está ese Dios que es bueno, no? El que habías escuchado en la iglesia, ¿no? Incluso hasta tu papá, sé que estaba en la alabanza, me imagino que escuchaste de tu papá hablar muchas veces que Dios es amor, Dios es bueno. De hecho, creo que mucho de lo que aprendí fue de él. Yo creo que cada quien tiene sus personas muy ejemplares en su caminar por esta vida. Y mi papá, lo poco que lo pude conocer, era una persona íntegra, ¿no? Que lo que decía era lo que vivía, ¿no? O sea, lo que predicaba de Dios era lo que él vivía en la casa con nosotros y demás. Y ese también era como un pensamiento, ¿no? O sea, Dios, ¿por qué si tú dices en la Biblia que honres a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra? Yo vi cómo mi papá honraba a mi abuela y a mi abuelo, y era un hijo ejemplar. ¿Por qué no le alargaste los días sobre la tierra, no? O sea, hubo mucho coraje, pero también del otro lado estaba no voy a poder pasar esta prueba, o como familia no vamos a lograr pasar esta prueba si no es tomados de la mano de Dios, ¿no? Entonces, fue un boom. Imagínate un niño de 10 años, fue algo brutal, ¿no? Brutal. Oye, bro, o sea, pasa todo este suceso y, o sea, hubo un momento donde tal vez te enojaste con Dios, o porque tú me dijiste que sí, como que había confusión en ti, ¿no? De cómo es que un Dios de amor puede causarme este tipo de problemas. Llegó un momento donde, o sea, te enojaste con Dios, o caíste como en depresión, o estabas amargado, o tal vez dijiste, yo de esto ya no quiero saber absolutamente nada. ¿Hubo algún momento, alguna etapa después de que tu papá fallece donde te pasaron ese tipo de pensamientos? Sí, de hecho, de mi parte creo que muchos años hubo enojo con Dios, hubo enojo con mi mamá, incluso hubo mucho enojo con mi papá, ¿no? Porque pues yo siempre reclamé que mi papá, cuando él se va, obviamente a esta edad, mi papá tenía 34 años cuando muere. A esta edad como que no piensas, yo estoy cerca de esos años, y como que no piensas tanto en esta parte de dejar algo, ¿no? O sea, eso es como cuando ya tienes más familia y dices, bueno, ¿qué les voy a dejar, no?
Yo creo que mi papá jamás esperó que se iba a ir tan joven. Entonces, en consecuencia, cuando él muere, no solamente nos deja ah, sin nada, hablando económicamente, sino que incluso caen por ahí par de deudas, ¿no? Que algunos bancos todavía querían cobrar. Entonces, económicamente fue muy fuerte y siento que eso causó como coraje, porque, y también, de nuevo, la mente te juega malas rachas, porque por un lado yo amaba a mi padre, por otro lado yo tenía coraje de ver cómo había dejado específicamente a mi mamá, ¿no? Y en consecuencia a nosotros, ¿no? Tuve coraje con mi mamá porque siento que de pronto mi mamá fue un poco más dura conmigo, al yo ser el único varón, y protegió de una u otra manera un poco más a mis hermanas. Y hablando específicamente un poco más en la parte económica, siento que mi mamá como que a mí sí me lanzó, ¿no? Lucha tú por lo tuyo, y ellas como que las cuidó un poco. Y mucho coraje con Dios por muchas situaciones, pero una de ellas que me acompañó en la escuela es esta parte de ver a tus compañeros completos, ¿no? Y cuando digo completos es con papá y mamá, con un sustento económico. Fíjate, a mí me tocó la era más bonita que a lo mejor recuerdas del yoga bonito de Brasil. Sí. Eso fue un fenómeno a nivel mundial, ¿no? O sea, fue un impacto tremendo. Y para mí era bien frustrante porque todo el mundo tenía accesorios de esta marca, los ¿no? Tenis, ¿no? Los Total 90 Exacto, y todo o sea, eso. los Mercury, los Total 90, llegaban mis compañeros con las pulseras, con todo lo que estaba en tendencia, ¿no? Y la verdad es que yo no tenía acceso a esas cosas, ¿no? Y volví a ese pensamiento de, es que papá se fue y es que mamá no me puede dar esto. Y hubo mucho enojo por años, ¿no? En mi tal vida. vez porque ellos no les pagan, porque ellos sí lo tienen, yo no. Exacto. Mi situación es adversa a la de ellos. Ellos tal vez tienen una familia como con un papá, una mamá que les paga todo esto y yo no. O sea, sí, como que esa comparación, ¿no? Sí, fue muy difícil. Y sí caminé años. Incluso yo te puedo decir que de los 10 que pasó esto, guardé mucho enojo en mi vida hasta quizás los 21 o 22 años. Y también me llama mucho la atención algo, y lo comentábamos al principio, o sea, tú me dices que pues tú ya eras como, conocías de Dios, conocías de su amor, y por ejemplo, también me comentas, ¿no? Me enojé un tiempo con Dios, ¿no? Estaba enojado con Dios, de repente yo veía a mis amigos como ellos sí tenían, yo no, pasaste una situación complicada económicamente hablando, y me imagino que para un chico de 10 años, un adolescente de 14, conforme fuiste creciendo, debe haber sido muy complicado. ¿Qué mudanza mental o cómo Dios cambió tal vez tu forma de ver las cosas a como ahorita las ves? O sea, ¿cómo ve ahorita Saúl Valencia eh, este suceso que viviste? O sea, porque ya nos platicaste cómo lo viste desde una perspectiva de un niño, donde tal vez se enojó, donde tal vez se sintió mal de que ya no estaba papá, donde vio cómo mamá tuvo tal vez que salir de un rol que tenía y cambiar por completo el rol, de cómo incluso tu rol también como hombre de casa fue diferente. ¿Cómo lo ves tú ahora? O sea, ¿sigues enojado? ¿Sigues diciendo Dios por qué? Porque yo estoy muy seguro que muchos de los que nos están viendo están pasando tal vez por un duelo, ¿no? Donde perdieron a un papá, una mamá, algún abuelito, un ser querido. Y es lógico que te vengan esas preguntas de Dios, ¿por qué? Y te empiezas a comparar, te sientas menos, vengan las crisis. ¿Cómo hoy tú lo ves? O sea, viendo como ya la película tal vez un poquito más completa, ¿cómo tú lo ves el día de hoy? Muy distinto. O sea, creo que me ha tocado hacer bastantes mudanzas mentales en mi vida. Y es bien interesante porque la mudanza mental, el único que la puede hacer es tú mismo, ¿no? Incluso Dios te va a decir, ok, esta es la mudanza que tienes que hacer, pero quien la va a hacer eres tú, ¿no? Sí. Y tú tomas la decisión. Yo creo que mi década del enojo fue de los 10 a los 20. Y todavía fue creciendo más porque yo recuerdo que llegaron por ahí los 14, 15 años cuando yo empezaba como a decirle a mi mamá, oye, necesito ya un poco más de gastos, ¿no? Para, estaba por entrar estaba en la prepa y se vienen como cosas donde empiezas a querer más cosas, ¿no? Y de hecho en esta década es cuando ocurren cambios importantes donde pues, realmente necesitas a tu papá, ¿no? Sí. Que es cuando te cambia la voz, cuando te empieza a salir pelo por todos lados, o sea, es cuando no sabes cómo acercarte a una chica, o sea, es una edad crucial, ¿no? Y
ahí se multiplicó el enojo por las mismas ausencias Ujú, que yo tenía. Pero yo recuerdo que mi mamá a los 15 años un día se sienta conmigo ujú, y me dice, a mí me encantaría apoyarte, me ujú, encantaría apoyarte en tus sueños, en todo, pero lamentablemente no puedo, o sea, no me da el recurso. ujú, Entonces, lo único que yo te puedo ofrecer ahorita, y primero Dios te lo podré ofrecer mientras yo tenga donde vivir ujú. y alimento en casa, es techo y comida, ¿no? Ok, Pero fuera de ahí, aunque me encantaría, no podría ujú, ofrecerte más, ¿no? Yo te sugiero que puedas empezar ya a buscar un trabajo. Yo sé que no lo decía porque me odiaba ni nada, ¿no? ujú, Sino que simplemente ella como que veía hacia donde yo quería ir, ujú, pero desgraciadamente ya no podía brindármelo, ¿no? Y para mí fue un golpe muy duro que todavía me hizo enojarme más, porque qué padre le dice a su hijo a los 15 años ya ponte a trabajar, sí, ¿no? no. A lo mejor hay padres que sí, ¿no? En las eh, Pero era décadas por la anteriores. necesidad, ¿no? Que tenían en ese momento. Exacto, porque no, Ujú, y más que la necesidad, las cosas que yo quería, ajá, ¿no? Y entonces yo salgo al mundo a buscar un empleo a los 15 años, ujú, puertas cerradas por todos lados, y doy finalmente con un lugar ahí donde me abren una puerta ujú, como mensajero y empiezo ahí a trabajar. Entonces era sumamente pesado porque yo tenía que estar toda la mañana y parte de la tarde en la preparatoria ajá, y tarde noche en el trabajo. Ese fue mi modo de vida de los sí. 15 a los, bueno, hasta ahorita, Hasta la ¿no? fecha, ¿no? Pero de los 15 a los 21 Wow. para Ajá, fines de prepa y un poco de universidad. Y en ese inter, fíjate, yo me iba como llenando de coraje. Viene la parte de la universidad, ujú, me la empiezo yo a pagar de lo mismo. Y era bien triste porque yo recibía mi salario y así como lo recibía lo pagaba la la escuela, universidad. ¿no? O sea, me quedaban 200 pesos para los camiones, ¿no? Ujú, Y ahí pasó algo que me marca mucho en mi vida y me hace, yo creo que ahí fue la punta del rencor, ujú, coraje, o sea, cuando más lleno de eso estuve, ujú, fue en esa época, porque curiosamente a mi mamá le empieza a ir un poco mejor en el trabajo cuando yo estoy ya ujú, finales de la universidad y decide empezarle a pagar una preparatoria privada a mi hermana, ok, a la menor. ujú, Entonces eso generó mucho, mucho coraje en mí, mucho celo, porque yo decía, a mí nunca me apoyaste, ujú, porque a mi hermana le estás brindando todo, ¿no? ujú, Y entonces empecé a distanciarme de mi mamá, empecé a agarrarle mucho coraje a mi hermana y empecé a vivir como una persona amargada realmente, ujú, ¿no? Ah, pero a la par yo no me estaba dando cuenta que todo lo que Dios estaba permitiendo en mi vida me estaban llevando ok, hacia, ok, hacia otro lugar, ujú, ¿no? Que conforme vas creciendo te vas dando sí, cuenta de sí, las sí, cosas, ¿no? Y creo que el punto de quiebre es cuando yo termino mi universidad y entro a trabajar a un lugar bueno, ¿no? ujú, Entro a una compañía muy buena. Y en esa temporada Dios me permite voltear hacia atrás ok, y, ok, y darme cuenta de que si no hubiera pasado por todo eso, no estaría en ese sí. punto. Ok, y me gusta mucho porque a veces cuando vivimos como alguna crisis, alguna situación difícil, como que nada más nos centramos en el momento, pero no vemos como la película Mm, completa, ¿no? Y ya después de años de que pasó nuestra crisis decimos, ah, ahora entiendo por qué Dios me permitió vivir todo esto, ¿no? mm, Y yo me imagino que para ti, porque pues, a los 15 años, bro, cualquier chavo pues está en otro rollo menos en trabajar, mm, ¿no? A los 15 años, te lo digo yo, o sea, mi papá me pagaba todo, yo no me preocupaba por nada, ¿no? Siendo que tú a los 15 años ya estabas chambeando, ya estabas trabajando, ya estabas viendo por ti mismo, ¿no? Por incluso pagarte ya tu escuela. Y yo creo que eso ahorita que me lo platicas, digo, creo que Dios lo usó para ir formando tu carácter, tu forma incluso tal vez hasta depender de Dios, tu forma de ver las cosas, de tu madurez, y eso es lo que ahorita te ha formado, ¿no? mm. O sea, es ahorita lo que Dios ha hecho en ti, y gracias a todo eso, hoy Saúl es quien es, ¿no? Porque yo te veo, bro, y la verdad, te he visto en Price Shoes, en Nada de Coco, en esta empresa que estás ahorita, ¿cómo se llama? En Ocean Spray. En esa, y son empresas grandes, y yo te he visto crecer, bro, y decir, brother, empezaste como mensajero, ¿no? Mm, Debido a la situación que viviste con tu papá, terminaste tal vez de mensajero, pero si tal vez no hubieras vivido todo eso, no hubieras crecido como mm, ahorita lo has hecho,
Y tal vez nada de lo que, o muchas cosas de las que hoy disfrutas, tal vez no las puedas tener porque no viviste eso, ¿no? Entonces, sí, a veces creo que vemos, cuando vivimos una crisis, en este caso, pues fue el duelo con tu papá, vemos como nada más lo malo, pero no vemos la película completa, ¿no? Y me Sí. imagino que ahorita tú volteas atrás y podrías decir ahorita valió la pena o dirías, o qué piensas en esa parte. Sí, de hecho, el año pasado, que ahorita quizás platicamos de eso, yo externaba todo esto con un psicólogo porque yo le decía, y fue impresionante lo que él me hizo ver, porque él me decía, ah, ¿volverías a vivir? Ujú. O sea, todo lo que viviste. Wow. Ujú. Y me puse a pensar y me dijo, no me tienes que contestar ahorita, ¿no? Ujú. Y le di la vuelta a esa pregunta por algunos días y al final la conclusión fue que sí. O sea, Wow. Okay. sí lo volvería a vivir y creo por una sencilla razón, ¿no? Porque Dios dice que para los que le amamos, y yo considero que yo lo amo a Él, Ujú. todas estas cosas ayudan a bien, ¿no? Okay. Entonces, sí, o sea, sí lo volvería a vivir, aunque es duro decirlo, ¿no? Por Sí, todo sí, sí. lo que implicó, pero creo que justamente esta parte fue la primer mudanza mental en mi vida Ajá. que tuve que hacer, de humillarme delante de Dios, pero también creo que es bien importante en las mudanzas mentales no hacerlas solo personales, Ujú. sino también a la gente que has dañado, ¿no? Okay. Entonces yo con el primero que me humillé fue delante de Dios y le dije, perdóname por todo el coraje que yo guardé Okay. contra ti, contra mis padres, contra mis hermanas, cuando no me estaba percatando que atrás de eso estabas tú, ¿no? Ujú. Y perdóname, pues tú, porque dudé de lo que tú estabas haciendo, ¿no? Wow. Pero en consecuencia también me Ajá. tocó ponerme a cuentas con mi mamá, con mis hermanas y restaurar una relación que ya estaba Ujú. muy fragmentada, ¿no? Entonces creo que ese fue un punto de quiebre que me liberó de Ujú. ese, pues de esa carga de enojo, rencor, Ujú. celos, amargura. Yo creo que, fíjate, no es normal ver a una persona de 18 años amargada, Ujú. ¿no? Yo estaba completamente amargado, me peleaba con todo el mundo en las redes que existían en ese Ujú. tiempo, tenía conflictos con muchas personas, o sea, era una persona conflictiva y dentro había esa raíz, ¿no? Ujú. Entonces ahí es donde me toca darme cuenta de todo eso Ujú. y darme cuenta del daño que ya había en mi mente Ujú. y sobre todo decir, si yo continúo de esta manera, no voy a llegar a ningún lado, porque ya se me habían cerrado un montón de puertas, ¿no? Y yo no quería que se me siguieran cerrando las puertas en la vida. Ujú. Y justo es lo que platicaba al inicio, ¿no? Creo que hay veces donde por nuestra forma de pensar seguimos cayendo como en lo mismo y en el mismo error y en el mismo pensamiento tal vez de ira, amargura, tristeza, y nuestra vida sigue igual, ¿no? Mm, Incluso hasta se estanca. Y es ahí donde tal vez Dios dice, tiene que haber una mudanza mental, entonces tiene que haber un cambio total en tu vida, ¿no? Y ahorita por lo que me cuentas, creo que el cambio fue cuando tú tal vez decidiste humillarte a Dios, ¿no? mm, mm, Decidiste tal vez pedirle perdón a Dios por esos pensamientos que tuviste, por enojarte con Él, y no solamente a Dios, a tu familia, mm, ¿no? A tu mamá, incluso hasta a tu papá, a tus mm, hermanas. Y creo que eso es muy importante en la vida de cualquier persona, el llegar a ese punto de decirle perdón, Dios, mm, ¿no? Porque el perdón libera. sí. O sea, ¿cómo viviste tú esa parte después de que tú pides perdón a Dios y que vas perdonando a tu mamá, a tus hermanas, incluso a ti mismo? ¿Cómo fue para ti ya esa parte de decir, perdón, Dios, me humillo ante ti y te entrego mi vida? O sea, ¿cómo fue para ti eso? O sea, ¿qué sentiste después de eso, de esa humillación? Fíjate que el hacer esta mudanza mental cambia tu vida por completo, ¿no? Como dice Ujú. el pasaje, que cambia, para que cambie tu manera de vivir. Ujú. Si bien de los 10 a los 20 fue como la peor etapa de mi vida y la peor crisis, Ujú. la peor versión de Saúl, Ujú. te puedo decir que de los 20 a los 30 ha sido la mejor temporada de mi vida, Ok. ¿no? O sea, hubo un cambio. Pero fíjate que hay algo bien curioso. Estaba la opción de continuar por el mismo camino, Ujú. ¿no? O sea, y yo sí la llegaba a ver como una opción de decir, De continuar me igual. voy a seguir con Ajá. el coraje el resto de mis días. ¿Por qué? Porque tenía, usualmente cuando pasas un suceso de tal magnitud, Ujú. sueles, hay una opción de estancarte, ¿no? Ujú. Yo he visto personas que quedan viudas y no se logran levantar nunca, Ujú. ¿no? Hay personas que pierden a un padre y no se logran levantar nunca, ¿no? Ujú. Entonces esa es una decisión que tienes que tomar. Cuando yo me pongo a cuentas con Dios y reconozco que yo había tomado malas Ujú. decisiones en cuanto a cómo había visto su obra, viene un cambio completo, ¿no? Entonces empiezo a ver la vida
con gratitud, Ok. ¿no? Creo que la gratitud fue la clave. Ujú. Y, y Dios empieza a abrir puertas, pero de una forma mostrándome muy clara que si no hubiera vivido todo eso, esa Ajá. puerta no se hubiera Sí, sí, sí. abierto, ¿no? Probablemente pueda venir algo o igual de fuerte o incluso más fuerte, pero ayúdame a estar listo, ¿no? Ayúdame a Ok. estar agradecido contigo. Y entonces yo llamaría esa otra década de mi vida como una década de gratitud. Ok, ok, entonces aquí me encanta cómo lo dices, ¿no? Porque aquí veo ya tres cosas, ¿no? De esta mudanza mental. Una, como dices, tal vez de quejarme, de decir Dios, ¿por qué viene como esa gratitud en tu vida, ¿no? La otra es la que platicábamos ahorita de, pues sí, de que de repente dices, o sea, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Cómo es que me está sucediendo esto? Y enfocarse solamente en el problema, pero no ver la película completa, ¿no? Bien dice la palabra de Dios que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Tú lo acabas de decir, todo obra para bien para los que le aman. Y es estar confiado, ¿no? Que no importa qué tan difícil esté tu situación o el camino en ese momento, al final de la película, al final del camino, todo es bueno, todo es agradable, todo es perfecto, ¿no? Yo veo estas cosas que tú como que me lo platicas y digo, wow, o sea, creo que ahí fue donde Dios empezó a hacer esas mudanzas mentales y la última es humillarte a Dios, ¿no? Donde tú dejas tal vez todo eso atrás, ese coraje, esa amargura y le dices, Dios, te entrego mi vida por completo, ¿no? Te entrego porque no hay otra forma en la que lo vaya a lograr más que pidiendo perdón y entregarte estos miedos, estas ansiedades, esta ira a ti para que trabajes en ella durante mi vida, ¿no? Entonces, me encanta, yo me quedo con esas tres cosas, o esas como tres cosas, esas mudanzas mentales que Dios ha hecho en tu vida y que yo espero que les sirvan bastante a todos los que nos están viendo, si están viviendo algún duelo, alguna pérdida de algún familiar, alguna relación que no funcionó, de trabajo, el ver eso, ¿no? El entregarle su vida por completo a Dios, el tal vez humillarse a Dios, entregarle todas esas cargas, esas preocupaciones, esa ira, el no ver solamente las circunstancias, sino el resto de la película, ¿no? Donde al final siempre vamos a salir ganadores y vencedores, ¿no?